¿Es una dictadura? El aeropuerto de Le Bourget, normalmente una puerta de entrada para la élite internacional, se había transformado en un escenario de tensión. Un avión privado acababa de aterrizar. Desde la ventana de la cabina, Pavel Durov, el enigmático cofundador de Telegram, observaba cómo su jet privado se deslizaba lentamente hacia la pista, ajeno al destino que le aguardaba. Había viajado desde Azerbaiyán, un país que se había convertido en su refugio temporal, un lugar donde las sombras de sus perseguidores parecían menos densas. Pero esta vez, al descender del avión, no encontraría la habitual cortesía de los agentes aeroportuarios. «Usted está detenido», le dijeron. ¿Qué hay detrás de la detención de Durov y cómo ha reaccionado el mundo ante lo que para muchos es un acto de persecución occidental? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Acompañado por su guardaespaldas y una mujer cuya identidad permanecía envuelta en el anonimato, Pavel Durov, cofundador de Telegram, arribó a París y bajó los escalones con la tranquilidad de quien está acostumbrado a volar por encima de las nubes. Pero en esta ocasión, las nubes se habían oscurecido. La gendarmería de transporte aéreo aguardaba en la pista, y antes de que Durov pudiera siquiera respirar el aire parisino, fue rodeado por oficiales con rostros duros, impenetrables. Tenía una orden de detención en su contra. La sorpresa se pintó en los ojos de Durov, pero solo por un instante. Sabía que el mundo occidental tenía cuentas pendientes con él, con su visión de una plataforma de comunicación que no se doblegaba ante las demandas de los gobiernos. Sabía también que desde la perspectiva de muchos en Occidente, él no era más que un cómplice. No por sus acciones, sino por su inacción. Por negarse a jugar el juego que tantas veces otros empresarios habían aceptado jugar. La orden de búsqueda emitida por la Oficina de Menores de la Dirección Nacional de Investigación Criminal francesa había sido ejecutada con precisión militar. Las acusaciones eran graves: complicidad en tráfico de narcóticos, delitos contra menores, fraude. Y aún más, la lista se extendía a posibles cargos de terrorismo. En la mente de cualquier observador, la imagen de Durov, un hombre que había creado una plataforma para la libertad de expresión, estaba siendo transformada en la de un criminal internacional. Pero, ¿era esto una simple ejecución de la justicia o había algo más profundo en el juego? Desde Rusia, las reacciones no se hicieron esperar. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, no ocultó su desdén por lo que calificó como un acto de persecución flagrante. Con la habitual precisión de sus palabras, Zakharova señaló la ironía que se cernía sobre la situación. No era la primera vez que Occidente había mostrado su doble moral, y el caso de Durov solo servía para subrayar lo que muchos en Moscú ya sabían. La libertad de expresión era un valor defendido solo cuando convenía a los intereses occidentales. La historia reciente ofrecía ejemplos claros de este doble rasero. En el 2018, cuando Rusia intentó bloquear Telegram debido a su sistema de cifrado que impedía a las autoridades acceder a las comunicaciones, una coalición de ONGs occidentales, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, condenaron la decisión rusa. Estas ONGs alzaron sus voces en defensa de la libertad de expresión, presionando a las autoridades rusas para que desistieran en su intento de silenciar una plataforma que consideraban esencial para el libre flujo de información. Estas ONG occidentales pidieron a las autoridades rusas que dejaran de poner obstáculos al trabajo de Telegram. Pidieron a la ONU, al Consejo de Europa, a la OSCE, la Unión Europea, Estados Unidos y los gobiernos de otros países que se opusieran a las acciones de Rusia y protegieran los derechos fundamentales de libertad de expresión y privacidad, recordó Zakharova en su declaración, no sin cierta ironía. Pero ahora, en el 2024, esas mismas voces parecían haberse silenciado. La detención de Durov en París no generó el mismo clamor de indignación. Zakharova no dudó en señalar la hipocresía. ¿Creen que esta vez harán llamamientos a París y exigirán la liberación de Durov o se tragarán sus lenguas? El silencio era ensordecedor, y lo que antes era
una defensa apasionada de los derechos humanos, se había convertido en un eco vacío. Occidente, que tantas veces se había erigido como el guardián de la libertad, ahora mostraba un rostro muy distinto. Uno que no dudaba en utilizar las mismas herramientas que había criticado en otros. El caso de Durov no es el único que ilustra esta paradoja. Basta con recordar a Julian Assange, fundador de Wikileaks, que había expuesto al mundo los oscuros secretos de los gobiernos y que por ello se había convertido en un paria. Perseguido durante años, Assange fue finalmente detenido en la embajada ecuatoriana en Londres, tras haber buscado asilo allí durante casi una década. La maquinaria de justicia occidental, que tanto había proclamado su compromiso con la transparencia y la verdad, no mostró misericordia. Assange, como Durov, se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la verdad choca con el poder. La detención de Durov en París no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión y control disfrazado de justicia. Occidente, que tanto critica a sus enemigos por su falta de libertad de expresión, se encuentra ahora en una encrucijada moral, donde las acciones contradicen las palabras. En las próximas horas, Durov comparecerá ante un juez de instrucción en París, enfrentando una serie de cargos que podrían condenarlo a prisión preventiva. Pero más allá de las paredes de esa sala de audiencias, el mundo observa y juzga. Las implicaciones de este caso son profundas, no solo para Durov, sino para la propia definición de libertad y justicia en el siglo XXI. ¿Es una dictadura? Es una pregunta que resuena más allá de los muros de las instituciones europeas y se extiende hacia un futuro incierto, donde la línea entre la justicia y persecución se vuelve cada vez más difusa. En este mundo donde la verdad se convierte en un arma peligrosa, los que la sostienen, como Pavel Durov y Julian Assange, se ven obligados a pagar un precio altísimo. Pero en última instancia, la historia juzgará no solo a ellos, sino a aquellos que en nombre de la libertad buscaron silenciarlos. La historia se repite una y otra vez, con diferentes nombres y diferentes contextos, pero con el mismo trasfondo de poder y control. Occidente, con su retórica de libertad y derechos humanos, ha demostrado que estas ideas son flexibles, adaptables a las necesidades del momento. Cuando conviene, se defiende con fervor la libertad de expresión. Pero cuando esa misma libertad amenaza el status quo, las cadenas de la represión se cierran rápidamente. En Moscú, las palabras de Sájarova resuenan con una fuerza que no puede ser ignorada. La detención de Durov en París es vista como un acto de agresión, una clara señal de que Occidente no tolerará la disidencia, especialmente cuando proviene de una figura rusa. Pero lo que quizás sea aún más preocupante es la falta de respuesta de las ONG que tanto defendieron a Telegram en el pasado. El silencio de estas ONGs que anteriormente alzaron sus voces contra la represión rusa es elocuente. Occidente, en su afán de mantener el control, ha mostrado su verdadera cara. La libertad de expresión, un valor que se pregona como fundamental, es en realidad una herramienta que se utiliza según las conveniencias del poder. Y cuando ese poder se siente amenazado, no duda en sacrificar los principios que proclama defender. Mientras Durov espera su juicio, el mundo observa y se pregunta, ¿quién será el próximo? ¿Cuántos más tendrán que pagar el precio de defender la verdad en un mundo donde la justicia es selectiva y la libertad es un privilegio, no un derecho? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.